Bueno, entonces, muy buenos días para todos. Un gusto saludarlos, aquellas personas que se acaban de conectar. Mi nombre es Carlos Rojas, soy experto en soluciones del equipo de Elsevier para la región de Latinoamérica Norte. El día de hoy tenemos una sesión dirigida para la comunidad académica de la Universidad Técnica de Ambato, donde trabajaremos la plataforma de Scopus en una sesión que hemos titulado Impacto, Tendencias y Oportunidades Scopus. ¿Cuál es la idea de la sesión? La idea de la sesión es poder ver las características de Scopus. Es una ponencia donde vamos a ver las características de Scopus de acuerdo pues a unos tópicos que ustedes van a escoger y que van a seleccionar a partir de una votación que vamos a hacer. Como ustedes se pudieron dar cuenta hace algunos minutos, la sesión se está grabando y más adelante les contaremos cómo pueden hacer para obtener la grabación. Bien, entonces en pantalla está mi correo electrónico para cualquier duda, pregunta o inquietud que haya, pues estaremos en contacto a través de este medio para resolverlo. Bien, del mismo modo, en la parte superior derecha de la presentación hay un código QR que nos va a llevar a un grupo en Facebook. ¿Listo? Entonces, ese código QR que nos lleva a un grupo en Facebook, yo ya se los voy a colocar en el chat también. Ese código QR que nos lleva al grupo en Facebook nos va a permitir conocer lo que son las grabaciones y las invitaciones de Elsevier Live, que es lo que tenemos allí en la imagen, ¿cierto? En esa imagen horizontal que está en la pantalla. Elsevier Live es una sesión que efectuamos todos los martes para quienes no la conocen y no han participado, todos los martes del año de 10 a 12 del día, donde se abordan diferentes tópicos ligados al ciclo de investigación, al ciclo de publicación, no solamente visto desde las plataformas que tiene Elsevier, Scopus, Science Direct y Mendeley, sino visto desde etapas del ciclo. Son sesiones que pues, son multidisciplinares, que procuramos abordar diferentes etapas del ciclo para que ustedes puedan aprovecharlo. ¿Listo? Entonces ese código QR los va a unir al grupo donde van a conocer las invitaciones y las grabaciones de cada una de nuestras sesiones. En el chat también ya está el enlace que los lleva directamente al grupo en Facebook. Bien, entonces, bueno, vamos a ir dando inicio con nuestra sesión. Lo primero es ver los acuerdos. ¿Listo? Los acuerdos son muy importantes para que la sesión tenga una mayor fluidez. El primer acuerdo es mantener el micrófono en silencio. Llevamos más de 6 meses de confinamiento y sabemos que el tema de los micrófonos abiertos en una reunión cuando es más de uno es un poco incómodo, en el sentido que nos toca escuchar sonidos ambiente de muchas personas y a las personas, ¿no? No solamente es escuchar la persona, sino el sonido ambiente de las personas. Entonces, si hay niños jugando alrededor, todos tenemos que escucharlo. Si hay llamadas, todos tenemos que escucharlo. Entonces, procurar mantener el micrófono en silencio. Ya llevamos 6 meses relacionándonos con esta plataforma y cada vez es menos frecuente, pero sí les recomiendo estar al pendiente. Dudas, preguntas, inquietudes las pueden ir consignando a través del chat. El chat es nuestro medio de comunicación más relevante, en el sentido que allí vamos a poder ir consignando todas esas inquietudes que tengamos de acuerdo a cosas que no estén quedando claras. Bien, y allí pues vamos haciendo pausas alrededor de cada 20 minutos para ir resolviendo esas dudas, preguntas o inquietudes que vayan surgiendo. ¿Qué más acuerdos tenemos? Tenemos que la grabación de la sesión, como les comentaba hace un rato, y el paso a paso para que descarguen una constancia de participación. Aquí les cuento que la constancia no es obligatoria, esto sí ya es muy individual. Se les enviará al correo electrónico. Ojo, con el tema de la constancia es un paso a paso para que ustedes lo hagan. No quiere decir que se les va a enviar la constancia, es un paso a paso para que cada uno de forma individual haga el proceso. Esto para quienes lo quieran hacer, recordando que no es obligatorio. Entonces, eso se les va a enviar al correo electrónico de registro. ¿Cuál es el correo electrónico de registro? El correo que colocaron en Zoom al momento de registrarse en esta sesión, ¿cierto? Cuando se les redireccionó de una sala u otra, ustedes colocaron sus correos electrónicos, ¿cierto? Porque se les pasó el enlace de registro. Entonces, al tener ese enlace de registro, ustedes tienen la posibilidad de recibir a esos correos electrónicos que utilizaron allí esta información concerniente a la grabación, que es lo más importante, y el certificado, que es algo opcional. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a la información.
Creería que a más tardar el lunes, entonces ya tenemos el dónde y el cuándo vamos a recibir la grabación. Es una pregunta que ya queda resuelta de entrada. Bien, entonces vamos a entrar en materia, vamos a hacer una encuesta. Listo, les voy a colocar una encuesta. Vemos que tenemos 74 participantes, pero para nosotros es muy importante conocer cuál es el rol de cada uno dentro de la institución, ¿cierto? Solamente vemos nombres, algunos tienen fotografías en sus perfiles de Zoom, pero pues para nosotros sí es muy importante conocer cuál es el rol de cada uno de ustedes dentro de la institución. ¿Listo? Entonces, ahí está la votación en pantalla, tenemos ya 26 votos y yo ahorita ya les muestro los resultados. Bueno, vamos 55, aún faltan 30 y, no, mentira, sí, 22 personas por votar. Bueno, ya 21, van 60. La idea es que votemos todos, eh, ya que es importante que conozcamos la diversidad del grupo que tenemos. Listo, bueno, 65, 66, equivalentes al 78%. Finalizamos la encuesta. Y les voy... Ay, ¿por qué no me muestra los resultados? Bueno, vamos a ver si... No sé si aquí los esté mostrando, no sé por qué no me sale la opción de compartirlo. Bueno, está un poco extraño Zoom hoy. Bueno, entonces lo que voy a hacer es sacar una captura de pantalla de este error, que ya me apareció el error. El error. Vamos a guardarlo y voy a sacar la captura de pantalla de los roles para mostrárselos en un archivo en Word. Listo. Entonces les voy a mostrar cómo están los roles y la diversidad del grupo que somos. Listo. Entonces vamos a verlo aquí y ya se los coloco en pantalla. Ahora sí me dejo compartirles, qué extraño. Bueno, entonces ahí vemos la diversidad de los roles que tenemos en la sesión del día de hoy. Esta diversidad de roles pues nos permite identificar que cada uno tiene unas necesidades diferentes, cada uno se conecta con unas motivaciones completamente diferentes y la idea de esto es lograr suplir las necesidades de todos a partir de lo que veamos y trabajemos en la mañana de hoy. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos la primera encuesta, que son los roles que tenemos todos. Entonces, vamos a entrar en materia, ya son las 8:44, vamos a hablar respecto a lo que es Scopus y vamos a entrar de una vez dentro de la plataforma. Entonces, ¿qué es Scopus? Scopus es la mayor base de datos de resúmenes y citas de literatura científica evaluada por pares en el mundo. Su objetivo es rastrear, analizar y visualizar la investigación académica. Entonces, esa es la definición respecto a qué es Scopus. Y aquí ya tenemos unas características establecidas respecto a la herramienta, citadas y ligadas a contenido y ligadas a características, ¿cierto? A lo que refiere a su característica como herramienta. Entonces, hay una relación directa entre las dos y lo primero que les voy a pedir es saquémonos esa relación que tenemos instaurada entre base de datos y texto completo con Scopus, porque ese no es el objetivo de Scopus. El objetivo de Scopus es un objetivo completamente diferente al de los demás recursos que conocemos dentro del ciclo de investigación como bases de datos. ¿Listo? El objetivo de Scopus es rastrear, analizar y visualizar la investigación académica. En ningún lado se está hablando de una herramienta de texto completo o una herramienta que me entrega papers, no.
Entonces, es importante tener en cuenta eso para poder entender a fondo qué es lo que va a hacer Scopus dentro de la información que tenemos allí. ¿Listo? Eso es lo primero que debemos tener presente. Porque es una base de datos de resúmenes por su objetivo, porque su objetivo es analizar la investigación académica. Para poder hacer ese análisis, Scopus requiere información de más de una fuente. Por eso a Scopus también se le conoce como un índice o como una base de datos referencial, ¿cierto? No vamos a tener documentos a texto completo allí. Entonces, eso es lo que refiere a Scopus. Ahora, vamos a hablar ese análisis de información, cómo se va a dividir y cómo lo vamos a trabajar. Entonces, el análisis de información lo vamos a trabajar desde la productividad. Vamos a analizar la productividad en investigación. Entonces, evaluar la productividad es poder cuantificar y poder medir qué tanto se está publicando en un tema de investigación, ¿cierto? Entonces, al definir qué se está publicando en un tema de investigación, para la persona que está levantando la mano, puede consignar su pregunta en el chat y más adelante la resolveremos. Entonces, para poder medir y cuantificar qué se está publicando, qué tanto se publica, cuál es el autor que más publica, cuál es el tópico que tiene una mejor tendencia, ¿cierto? Vamos a ir evaluando la productividad dentro de Scopus. ¿Listo? Entonces, al evaluar la productividad dentro de Scopus, pues vamos a poder tomar decisiones enfocadas en un análisis basado en evidencia. Ese es el objeto de Scopus, poder evaluar la productividad desde la investigación. Ahora, vamos a ver la otra perspectiva del análisis, que esa otra perspectiva del análisis va a ser la perspectiva del análisis de medición del impacto. ¿Listo? Entonces es una base de datos que nos va a permitir medir el impacto basándose en las citas que han recibido cada uno de los documentos dentro de Scopus. Bien, entonces vamos a poder medir el impacto que está teniendo la investigación y allí van a surgir diversos valores métricos que muy seguramente hemos escuchado hablar de algunos de ellos y esos valores métricos están ligados justamente a medir el impacto de lo que está pasando en investigación en un tema en específico. ¿Listo? Entonces, eso es lo que es Scopus, ya lo tenemos definido, ya tal vez resolvimos esas preguntas que pueden haber respecto a qué es Scopus y a Scopus porque es una base de datos de resúmenes, es de resúmenes porque su objeto es poder evaluar y analizar tanto producción como impacto de investigación académica. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver Scopus para qué nos va a servir, ¿cierto? Cómo Scopus nos va a servir dentro del ciclo de investigación y cómo va a ser una herramienta polifacética que nos va a ayudar en diferentes etapas del ciclo. Entonces, ¿para qué sirve Scopus? Scopus nos va a servir en diferentes etapas del ciclo, ¿listo? La primera de ellas es la administración de referencias. Scopus nos va a ayudar a administrar referencias. Entonces, en ese sentido, podemos decir que Scopus tiene una similitud con Google Académico, en el sentido que un solo motor de búsqueda me está recuperando información de más de 5.000 editoriales. Entonces, en ese sentido, podemos hablar de una similitud entre Scopus y Google Académico. Bien, entonces ahí puede haber una similitud. La diferencia está ligada en que todo el contenido de Scopus ha pasado por un proceso de revisión y por un proceso de evaluación. No todo el contenido de Google Académico ha pasado por un proceso de revisión y por un proceso de evaluación. De igual forma, hay diferencias ligadas también a la capacidad justamente de administrar el contenido. Entonces, al tener la posibilidad de administrar el contenido dentro de Scopus, vamos a poder filtrar con una gama de filtros mucho más robusta que la que tiene Google Académico. Me va a permitir administrar la información en cuanto a guardar búsquedas, generar alertas, ¿cierto? Que es algo que no me permite hacer Google Académico. Entonces, podemos ver unas similitudes, pero también unas diferencias ligadas al ciclo de investigación. Scopus también nos va a ayudar a seguir tendencias. El seguimiento de tendencias a través de Scopus va a estar ligado a poder evaluar el comportamiento en publicación de un tema. También nos va a permitir evaluar las tendencias que pueden llevar algunos tópicos, evaluados desde una herramienta que tiene Scopus y Saibal, que es otra plataforma de Elsevier que se llama los tópicos de prominencia, donde vamos a poder evaluar el crecimiento, el decrecimiento de un tema en investigación, en publicación, en citación, en consultas. Vamos a poder ir evaluando el crecimiento de esos tópicos. ¿Listo? Analizar citas.
Scopus cuenta con diversos valores métricos para poder evaluar el impacto que está teniendo la investigación. Estas citas provienen del documento, ¿cierto? La cita que recibe el artículo, y esa cita que recibe un artículo o un documento indexado dentro de Scopus, pues va a afectar no solamente al documento, sino que va a afectar la publicación seriada, donde está la cita, va a afectar también el autor o los autores que han participado en la publicación de ese documento, y va a poder afectar también todo lo que tiene que ver con el documento, ¿no? Entonces, para medir su impacto. Entonces, dentro de ese análisis de citas vamos a encontrar diversos valores métricos de carácter de conteo, simplemente. Entonces, un artículo tiene 10 citas y ya estamos contando y midiendo sus citaciones. Otros de carácter clasificatorio, como lo es el cuartil de una revista, donde vamos a poder hacer la clasificación de una revista de acuerdo a un grupo en el que se encuentre situado, y esto a partir de un ranking que tiene establecido la revista. Y la tercera valor métrico que puede existir es un valor métrico de carácter comparativo. ¿Listo? Entonces el valor métrico de carácter comparativo es una métrica que nos va a permitir comparar revistas o papers de diferentes áreas temáticas. Evaluar índices H, dentro de esas métricas también existe el índice H como métrica referente y métrica relevante, no solamente enfocada y ligada a lo que es el autor, sino que vamos a poder evaluar el índice H a diferentes tópicos del ciclo de investigación. Entonces, ese índice H es una métrica que vamos a poder evaluar desde Scopus a diferentes interlocutores, por así decirlo, no solamente al autor, que ese fue su punto de origen, sino que también vamos a poder sacar el índice H de una revista, vamos a poder sacar el índice H de una institución, ¿cierto? A partir de la información que tiene Scopus y de acuerdo a cómo lo mide, ¿no? El índice H es una métrica universal en el sentido de cómo se mide, pero no es universal en cuanto a su valor, porque cada valor proviene de un cosechamiento de datos completamente diferente. ¿Listo? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué más me permite Scopus? Scopus nos va a permitir identificar algunos títulos de revista, cuáles pueden ser las mejores opciones de revistas para publicar, ¿cierto? A partir de esa medición y ese análisis cuantitativo y cualitativo, pues Scopus nos va a permitir identificar cuáles pueden ser las mejores opciones de revista para publicar. Nos va a permitir identificar posibles colaboradores, listo, posibles colaboradores con los cuales vamos a poder hacer coautoría, con los cuales vamos a poder trabajar dentro de nuestro ciclo de investigación, ¿cierto? Y por último, nos va a permitir descubrir fuentes de financiación, es decir, organizaciones que ya hayan aportado a proyectos de investigación que se hayan publicado, ¿cierto? Y también a partir de una interoperabilidad establecida entre Scopus y otra herramienta de Elsevier, vamos a poder identificar ofertas de financiación vigentes y activas que tenga un fondo. ¿Listo? Y pues esto hace parte de Scopus. Entonces, hay una ventaja muy grande y es que esto es transversal para todas las áreas del conocimiento. Es decir, hoy lo menos importante del ejercicio va a ser el tema de investigación sobre el cual estemos trabajando. Lo más importante aquí va a ser las características de Scopus. Entonces, al ser una plataforma tan robusta, con unas características tan establecidas, ¿cierto? Es importante que delimitemos qué tópicos vamos a trabajar, porque si fuéramos a abordar todos los tópicos, nos podría dar una sesión de 2 horas, ¿cierto? Perdón, de más de 2 horas, por ahí 4 horas abordando todos los tópicos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a someternos a una votación donde vamos a escoger 2 puntos dentro de estos 7. ¿Listo? Ustedes van a votar por uno de estos 7 puntos, el que más les cause interés, y al final los que tengan un mayor índice de votación van a ser los dos puntos en los que hagamos un mayor énfasis. Entonces, en este momento les voy a colocar una nueva encuesta. Les pido el favor que votemos todos. En la anterior votó apenas el 75% y lo ideal es que se vote pues desde el 100%. Listo, entonces les voy a colocar la encuesta. Recuerden, solamente pueden escoger una opción y al final las dos que tengan un mayor número de votos van a ser en las que hagamos mayor énfasis. ¿Listo? Entonces vamos a tomarnos un minuto, ¿listo? Para votar.
Sí, solo se puede seleccionar una. Listo, 55 segundos, 56, 57. Faltan aún por votar cerca de 20 personas. Por favor, le pido a la persona que tiene el micrófono abierto que lo cierre. Bueno, 91. Bueno, entonces vamos a terminar la encuesta. Mil gracias a aquellas personas que participaron. Les voy a compartir los resultados para que ustedes los puedan ver. Entonces, tenemos con un 48%, equivalente a 44 de las 92 personas que participaron, la búsqueda de revistas, ¿cierto? Como primer punto seleccionado. Y en segundo lugar, con 12 votos, equivalentes al 13% de las personas que participaron, la administración de referencias, ¿cierto? Entonces, de ahí ustedes tienen los resultados. Yo le voy a sacar una captura de pantalla de esto. El índice H parece que es segundo. Sí, perdón, sí, el índice H, con 2 votos más equivalentes al 15%. Sí, esos son los 2 puntos. Entonces, buscar revistas y evaluar el índice H. Entonces, ya aquí le sacamos la captura de pantalla. Vamos a dejar de compartir. Y lo guardamos aquí. Listo. Entonces, ya teniendo claro qué es Scopus, para qué sirve y qué vamos a trabajar, entonces vamos a ir a la herramienta. Como dentro del grupo de participantes teníamos un 8% cuando hicimos esa votación de personas de biblioteca, voy a dejar de compartir para que el equipo de biblioteca les muestre a todos cómo deben acceder desde sus casas a Scopus. Listo, entonces voy a dejar de compartir para que una persona de biblioteca comparta su pantalla y nos cuente a todos cómo es el acceso y cuál es la ruta que se debe seguir para ingresar a Scopus desde la casa. ¿Listo? O si no, alguien más, no necesariamente tiene que ser de biblioteca. Si alguien conoce bien el acceso a Scopus, nos puede compartir su pantalla y nos puede documentar a todos, ya que esto está quedando grabado. Lo ideal sería que lo hiciera alguien de la institución. Bueno, lo que te podríamos decir es que este momento un poquito a lo mejor no tenemos la experticia. Les saluda Cristina Mantilla, coordinadora de bibliotecas. Lo que hemos hecho es ahorita unos pasos a seguir como para que podamos este momento difundirlo y cada uno de los tanto estudiantes, docentes, en toda la comunidad universitaria lo pueda hacer. En esta parte, en este conferencia, un webinar, están participando incluso estudiantes, pero te podría indicar que ahorita el acceso lo pueden hacer solo los docentes en base a las configuraciones que se está realizando. Entonces, no sé qué tanto pudiéramos, no sé, presentar los pasos nada más y de ahí a lo mejor, como ya está configurado para los señores docentes, ellos pudieran hacerlo. Pues si quieres, como quieran ustedes, la idea es que todos lo tengamos presente y sepamos cómo acceder desde la casa. O si lo tienen documentado en un documento, pues pasar el documento aquí a través de la sesión, o si lo tienen en YouTube, un tutorial, pues colocarlo aquí para que todos, pues los que tienen acceso conozcan cómo hacerlo. ¿Qué tipo de acceso tienen? ¿Por usuario y contraseña? Yo tengo así en un PDF, está paso a paso, ahorita lo tenemos. Yo lo voy a poner aquí en el chat, lo voy a ir para que cada uno de los compañeros lo puedan realizar, a pesar de que también se lo hizo en los correos, pero ya lo voy a compartir, ¿ya? Bien, perfecto. Gracias, listo. Entonces, bueno, a partir del documento que nos va a compartir Cristina, y gracias por tu intervención, vamos a conocer cómo es el paso a paso para acceder a Scopus.
¿Listo? Vamos a ver que es muy sencillo. Yo aquí estoy ya dentro de Scopus, pero no se ve en mi pantalla, ahora sí. Entonces, bueno, con el documento que ella nos va a compartir, nosotros tenemos una forma muy sencilla de identificar si tenemos acceso a Scopus o no, que es a través de esta casita que se encuentra en la parte superior derecha, que nos indica a través de qué institución estamos accediendo, ¿cierto? En este caso, la institución a través de la cual accedo desde mi casa es Elsevier. Entonces, esta es la organización que me da acceso desde mi casa a Scopus. ¿Listo? Entonces, esa es la forma más fácil de identificarlo. También hay una forma muy sencilla de identificar cuando no estamos teniendo acceso a Scopus, y es que entramos y vemos Scopus Preview. Vamos a ver aquí mientras carga mi pantalla. Él me muestra es una previsualización. Aquí no estoy teniendo acceso al 100% del contenido que tiene Scopus. Mientras que aquí sí tengo acceso al 100% de la información que tiene Scopus. ¿Listo? Scopus es una herramienta que tiene una suscripción única. No es que si alguien tiene Scopus en otra institución de la región o de otro país o de otra parte del mundo, todos ven lo mismo. ¿Listo? Todos tenemos acceso a la misma información dentro de Scopus y es a través de esa casita que nos aparece allí que reconocemos a través de qué institución estamos ingresando a la plataforma desde nuestra casa. ¿Listo? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta y que para eso está establecida la ruta. Bien, entonces lo que vamos a hacer es a trabajar una búsqueda, ¿listo? Ligada a la sesión del día de hoy. Entonces, lo que vamos a hacer es una búsqueda muy sencilla. Vamos a construir una ecuación de búsqueda ligada al crecimiento económico. Entonces, vamos a colocar aquí los términos economic growth, ¿cierto? Y aquí la primera característica es que el término debe ir en inglés. ¿Listo? Si queremos hacer búsqueda de información, lo ideal es hacer la búsqueda en inglés. ¿Listo? Al hacer la búsqueda en inglés, vamos a llegar a un mayor número de documentos, ¿cierto? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, que debemos ejecutar la búsqueda en inglés. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar nuestros términos entre comillas. Listo, Economic Growth. Perdón, me hizo la búsqueda. Vamos a seguir en el cajón de búsqueda. Y estas búsquedas vamos a interactuarlas con los conectores lógicos u operadores booleanos. Tenemos tres tipos de operadores que podemos ir añadiendo en estos cajones. Entonces damos clic sobre el más y me va a agregar el nuevo cajón con la misma estructura del anterior, donde yo coloco mi segundo concepto. Entonces estoy buscando crecimiento económico, listo, en países o economías emergentes. Entonces vamos a colocar developing, ¿cierto? Countries. Y cuando el término es compuesto, vamos a colocarlo entre comillas, ¿listo? Entonces, primeras dos características de búsqueda, escribir los conceptos en inglés si queremos llegar a un mayor número de datos. Segunda característica, cuando tengamos términos compuestos como crecimiento económico o países en vías de desarrollo, los vamos a colocar entre comillas. ¿Listo? También vamos a colocar sinónimos. Aquí nos apalancamos ya del otro operador booleano, que vendría siendo el OR, ¿cierto? Que también está situado acá. Vamos a colocar el OR y vamos a digitar el concepto, que en este caso sería Develop Emerging, ¿cierto? Emerging Countries. ¿Listo? Entonces, ahí lo colocamos. Bueno, aquí me quedó en mayúscula sostenida. Esto en realidad no afecta nada a mi búsqueda. ¿Listo? Y aquí yo también podría colocar un término suelto que puede ser económico, por ejemplo. ¿Cierto? Ese término no va entre comillas. Al ser un término suelto, una sola palabra va suelto. ¿Listo? No requiere de comillas. Cuando tengamos términos compuestos, vamos a colocarlos entre comillas y vamos a ir generando una ecuación de búsqueda para ir y ejecutar el search. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutar la búsqueda.
y vamos a llegar a la información que haya del tema. Entonces, ¿qué nos dicen? Listo, miren, en ese tema de investigación de crecimiento económico o economía en países en vías de desarrollo o países emergentes, hay un total de 61.624 documentos. Entonces, vamos a delimitar un poco la información, ¿cierto? Vamos a ir filtrando. Sobre el costado izquierdo de la pantalla ustedes van a encontrar la gama diversa de filtros que tiene Scopus. Entonces, el primer filtro es el del tiempo, ¿no? Bueno, el del tipo de acceso, pero el primero que vamos a aplicar es el del tiempo, donde vamos a filtrar por los últimos 5 años. Vamos a ir seleccionando, ¿cierto? Últimos 5 años. Los seleccionamos y podemos seguir filtrando, ¿no? Vamos a buscar documentos que hayan sido publicados en revistas de economía, econometría, finanzas y en negocios, administración y contabilidad, estas áreas del conocimiento. Vamos a buscar únicamente artículos y revisiones, listo, de investigación. Y bueno, de aquí vamos a dejar los filtros así, listo. Entonces aquí vemos más filtros, pero vamos a escoger puntualmente esos. Y en la parte inferior hay un botón que dice el limitar. Listo, entonces Limit To es el botón que vamos a utilizar para delimitar nuestra información. Entonces ya hemos reducido la búsqueda, ya hemos reducido la cantidad de documentos que tenemos en nuestro haber y a partir de esta ecuación de búsqueda pues nosotros podemos ir administrando la información. ¿Listo? Entonces eso en lo que refiere a los filtros de información. Ya tenemos unos resultados tal vez más navegables y más manejables. Entonces, vamos a empezar a trabajar nuestros dos tópicos, ¿cierto? Que son la búsqueda de revistas a partir del tema de investigación que se está trabajando y el análisis de los índices H. Entonces, bueno, ya estamos en la página de los resultados que me está dando Scopus, de acuerdo al tema de investigación que se está trabajando. Lo que vamos a hacer es identificar las revistas en las que están publicando autores en América Latina en este tema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar otros filtros. Volvemos sobre el costado izquierdo de la pantalla y vamos a buscar un filtro que se llama países o territorios. Entonces, vamos descendiendo a través del costado izquierdo y vamos a buscar ese filtro de países o territorio. Entonces, identifico cuáles son los países en todo el mundo, ¿cierto? Que están publicando en el tema. Y voy a verlos todos, ¿cierto? Le di clic aquí en este botón que dice ver todos y allí me va a desplegar los países en los que se está publicando este tema. Entonces voy a empezar a identificar dentro de este listado de países, países de América Latina que estén publicando en el tema. Ese va a ser uno de mis criterios de selección, escoger países latinoamericanos que están publicando en este tema y voy a irlos filtrando, ¿cierto? Aquí, bueno, está Puerto Rico también. Argentina, vamos a irlos delimitando, Chile, Uruguay, Lituania, Camerún, Perú, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Bolivia. Entonces estoy delimitando por las publicaciones en América Latina. Y vamos a ver, de República Dominicana. Listo, estos están organizados no por orden alfabético, sino por el orden del número de documentos en los que han publicado. Entonces, aquí tenemos alguno, no encuentro Ecuador justamente. Ecuador, aquí está. Listo. Entonces, seleccionamos los países y filtramos, ¿cierto? Limit to siempre es para aplicar el filtro. Ah, se me olvidó Panamá. Bueno, ya no me la cogió. ¿O sí? No, sí. Entonces limitamos y me quedé con 265 países, 265 documentos que son los que han publicado en América Latina de este tópico. Y si ustedes se fijan, cada vez que vamos ampliando la ecuación de búsqueda, pues los filtros van haciendo que esta ecuación se vaya haciendo mucho más amplia. ¿Qué es lo que vamos a hacer para identificar revistas? Vamos a analizar los resultados de búsqueda. Este botón siempre va a estar situado en este punto.
este botón me va a permitir analizar de forma gráfica cómo está el comportamiento en publicación de contenido, lo que hablábamos hace un rato, poder medir y cuantificar qué está pasando en producción. Ya hice la primera medida de producción, que fue evaluar qué hay en América Latina. Entonces vamos a dar clic en analizar resultados de búsqueda y voy a hacer un análisis gráfico de qué está pasando en investigación en América Latina. Entonces aquí me va a mostrar 8 gráficas donde empiezo a ver el crecimiento del tema o el decrecimiento del mismo, ¿no? Entonces empiezo a ver ese comportamiento año tras año. Recordemos que estamos evaluando los últimos 5 años y lo que estamos haciendo aquí es medir el crecimiento. Existen otras 7 gráficas donde vamos a hacer énfasis puntualmente es en esta gráfica que se llama documentos por año por fuente. Entonces, estas son las fuentes, ¿cierto? O las revistas donde se está publicando la investigación en este tema, ¿cierto? En América Latina. Recordemos que estamos filtrando por países de América Latina. Entonces ya tengo el listado de revistas donde están publicando los autores de las instituciones en América Latina, de acuerdo al tema que hemos establecido. Recordemos que aplicamos filtros por los últimos 5 años, entonces son los títulos de revistas donde más se publican el tema de los últimos 5 años. Son revistas de áreas del conocimiento de business, administración y demás, y economía, ¿cierto? Estas son revistas de esas 2 áreas del conocimiento y tienen como coincidencia que han publicado autores de América Latina. Entonces ya tengo un valor de coincidencia con mi tema de interés y con las publicaciones que hay en el tema que estoy planteando en mi búsqueda inicial, ¿cierto? Ya delimité por las revistas en las que se publican en América Latina. Entonces ya tengo un primer acervo, un primer número de revistas. Lo que voy a hacer es que todas las gráficas que me ofrece Scopus son gráficas descargables. ¿Listo? Sin importar cuál gráfica estemos viendo en este momento, estamos evaluando la gráfica de documentos por año. Espérate un ratito. Los muslitos. Sí, Gloria, la escuchamos. Que no le puedo minimizar. Ahí está. Sí, cuéntenos. Creo que Gloria no tiene nada por contarnos. Entonces, lo que vamos a hacer es exportar la gráfica. Listo, en la parte superior vamos a encontrar este botón de exportar y allí vamos a poder exportar ya sea los datos, como nos indica aquí el archivo, exportar datos en CSV o exportar la gráfica en una carpeta comprimida en zip o en un WinRAR, ¿cierto? Entonces vamos a exportar los datos en CSV y vamos a hacer un análisis de esas revistas que están publicando en nuestro tema de investigación en América Latina. Entonces, vamos a abrir este archivo y vamos a ver que este archivo no tiene la información muy organizada, ¿cierto? Trae los datos desorganizados. Y aquí vamos a aprender cómo editar o cómo utilizar un archivo en Excel que hayamos descargado de Scopus. Yo ya descargué este archivo en Excel de Scopus, pero pues en realidad me trae la información un poquito desorganizada, donde pues no me separa bien los campos, ¿cierto? El número de artículos publicados versus el título de la revista. Entonces lo que vamos a hacer es no usar este archivo realmente. Vamos a abrir una hoja en Excel, porque es que este archivo viene en un formato CSV. Y este formato CSV no es un formato libro de Excel, sino que es un formato de texto. Entonces vamos a abrir un archivo en Excel limpio, listo, que sea formato de Excel. Vamos a ir a la barra de opciones de ese archivo y vamos a buscar la opción de datos. Este proceso que vamos a hacer a continuación es el proceso que siempre vamos a realizar cuando estemos editando datos de Scopus en Excel. ¿Listo? Entonces, datos, obtener datos externos, obtener datos externos desde un archivo de texto, datos, obtener datos externos desde un archivo de texto. Damos clic allí y nos va a abrir una ventana de nuestras computadoras. Allí yo debo buscar la carpeta de la computadora donde quedó el archivo. En el caso de mi archivo, queda en descargas. Listo, siempre aquí en esta computadora quedan descargas. Seleccionamos el archivo con un clic y lo importamos.
Al momento de importarlos, Excel me dice, bueno, usted tiene la información desorganizada, tiene que organizarla de una mejor forma. ¿Cómo lo quiere hacer? ¿Delimitados o de ancho fijo? Siempre la opción va a ser delimitados. Listo, seleccionamos delimitados y damos clic en siguiente. Damos clic en siguiente. Y el delimitador o el separador, como lo denomina Excel, no va a ser una tabulación, sino que va a ser una coma. ¿Listo? Siempre que traigamos información de Scopus, no importa qué tipo de metadatos estemos descargando, siempre que traigamos información de Scopus, lo que vamos a trabajar es con una coma. Damos clic en siguiente, o no, finalizar de una vez, coma, finalizamos. Excel nos pregunta dónde quiero que quede la información, en la celda A1, sí, está perfecto. Aceptamos y ya me trae los datos. Entonces me está diciendo, mira, de acuerdo a esta sentencia de búsqueda, el query, como se le dice en inglés, estamos identificando estos términos, ¿cierto? El crecimiento de estos términos, estos años, ¿cierto? Todo lo que busqué, filtros, áreas del conocimiento, países, etcétera, ¿cierto? Entonces ya tengo aquí el nombre, voy a eliminar estas celdas de acá. No, pero me toca escoger estas dos columnas, eso. Voy a eliminarlas, pero esta no. Entonces vamos a eliminar esta y esta. Listo. Al eliminar estas, lo que va a hacer es aproximar estas otras dos acá y empiezo a llenar de datos. Entonces, ¿cuál es el primer dato? El título de la revista. Título de la revista. Listo. Segundo dato, el número de documentos publicados en el tema. ¿Cierto? Ahora, tenemos otro valor métrico que va a ser el ranking de esta revista, el cuartil, ¿cierto? La métrica. Vamos a agregarle acá el ranking, el cuartil, la métrica, la editorial de la revista, la métrica, las áreas del conocimiento en las que publica, temáticas en las que publica la revista, ¿cierto? Para ir identificando valores cuantitativos y cualitativos, en qué idiomas publica la revista. Y por último, para ir ligándolo con el otro ejercicio, el índice H. ¿Listo? Entonces, bueno, antes de continuar y de ir y analizar estas revistas en el lugar donde se evalúan las revistas, me gustaría saber si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Cómo vamos? Está bien. Está bien. Bien, bien. Esperemos a ver un par de segundos. Les recuerdo, como lo mencionábamos al principio, que la grabación se les enviará a los correos electrónicos con los que se registraron para la sesión del día de hoy. Bueno, esperemos un par de segundos más a ver si alguien está escribiendo a través del chat. Listo. Y Cristina ya nos compartió a través del chat también el archivo para iniciar sesión dentro de Scopus. Esto las personas que tiene habilitada la institución para que lo puedan hacer. Bien, bueno. Entonces vamos a continuar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar el mismo Scopus para sacar estos datos. Ustedes pueden agregar aquí más datos, ¿cierto? Ustedes pueden incluir los datos que consideren pertinentes. Estos son algunos que me va a dar Scopus. Pueden agregar datos externos, ¿listo? De otros sitios de indexación que quieran evaluar, de criterios de publicación de las revistas. El punto es que ustedes ya tienen aquí un listado de revistas que tienen unos niveles de compatibilidad, uno, con el tema de investigación que estamos buscando, ¿cierto? Crecimiento económico en países en vías de desarrollo, y dos, que son las revistas donde están publicando los autores de las instituciones en América Latina, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ya tenemos establecido aquí. Ahora vamos a tomar una serie de valores de carácter evaluativo para poder comparar estos títulos de revista. Entonces vamos a volver a Scopus y el motor de búsqueda que siempre vamos a utilizar para evaluar una revista
va a ser este motor de búsqueda de fuentes. ¿Listo? Este motor de búsqueda de fuentes, Sources, que está en la parte superior al lado del Search, ese motor de búsquedas me va a llevar al listado de revistas que tiene indexadas Scopus. Y aquí con las revistas indexadas en Scopus vale la pena tener en cuenta que son revistas de más de 5.000 editoriales, es decir, no todo el contenido es del Sevier, ni todo el contenido del Sevier está dentro de Scopus, que es como un mito que hay, no todo es del Sevier y de hecho por eso Scopus siempre va a ser de resúmenes, porque está enfocada a esto, al análisis de productividad y porque alberga información de múltiples fuentes. ¿Listo? Entonces vamos a ir a Sources y aquí en este motor de búsqueda vamos a empezar a jugar con la información. Aquí me aparecen las 41.000 fuentes que están indexadas dentro de Scopus de todas las áreas del conocimiento. Yo puedo delimitar esas fuentes aquí en el costado superior derecho, en donde dice title o puede decir subject area. ¿Por qué? Porque aquí están los filtros. Entonces, ¿qué tipo de revistas quiero buscar? Quiero buscar revistas por áreas temáticas. Entonces, tal vez me interesa buscar las revistas que hayan en accounting, ¿cierto? Entonces, en contabilidad quiero buscar estas revistas y me las va a mostrar. O puedo buscar revistas por títulos, ¿cierto? Entonces, esa es la búsqueda que vamos a hacer en un momento. Buscar los títulos de las revistas que están publicando en nuestro tema. ¿Cierto? Que ya tenemos establecidos ese listado de títulos de acuerdo a nuestra búsqueda que hemos hecho. Buscar también por el editor, ¿cierto? Entonces quiero buscar la revista que tenga esta editorial, entonces puedo buscar por la editorial o puedo buscar a través del ISSN, ese identificador serial numérico que tienen las revistas. Como lo comentaba hace un momento, vamos a buscarla por el título. Listo, el título va a ser el espacio que utilicemos para buscar la revista y vamos a llevarla una por una. Listo, entonces Journal of Cleaner Production, ya lo tenemos aquí escogido, lo vamos a llevar a Scopus, aquí lo pegamos, ¿cierto? Revista de Economía Política, segundo título de revista, ¿cierto? Aquí vamos llevándola. Y ya vamos 2 títulos de revista. Vamos a la tercera, vamos a llevar el top 5, ya que por cuestiones de tiempo no nos da para llevar todas. Entonces, Resource, Conservation and Recycling, esta, la vamos escogiendo y la vamos añadiendo allí. ¿Listo? Uy, ¿qué pasó? ¿Esto por qué quedó así? Listo, ahora sí están las 3. ¿Listo? Vamos a pegar la cuarta y la quinta. Esta se llama Trimestre Económico. Otra que tiene el título en español y que está indexada en Scopus. Revistas latinoamericanas en Scopus hay alrededor de 800. ¿Listo? Y vamos a pegar el último título. Environment, Development and Sustainability. ¿Listo? Entonces, uy, ¿qué pasó otra vez? Me pegó un pedazo de suelto. Listo. Entonces ya tenemos los 5 títulos de revista que están publicando en nuestro tema de investigación, ¿cierto? Estos títulos que tienen como coincidencia que están publicando en nuestro tema, es decir, ya hay un nivel de compatibilidad y de acuerdo a las características establecidas, en Scopus se están organizando por este valor métrico del CiteScore. El CiteScore es la métrica más importante para evaluar el cuartil que tiene una publicación seriada dentro de Scopus. ¿Listo? Entonces, el CiteScore es la métrica que le da el cuartil a las revistas dentro de Scopus. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, que es esta métrica la que le da el cuartil. Consideraciones respecto a los cuartiles. Es importante colocarle sus apellidos. ¿Listo? No es lo mismo el cuartil de Scopus que el cuartil del Shimago, no es lo mismo el cuartil de Scopus que el cuartil del ICI, no es lo mismo. ¿Listo? Entonces siempre es importante referirnos con el apellido de la plataforma con la cual estamos evaluando esa publicación académica. Entonces, tenemos aquí el porcentaje del CiteScore, que ya vamos a ver de dónde proviene ese valor numérico, que es lo que nos está evaluando. Y aquí también hay algo muy interesante que tiene Scopus y es que sí divide las revistas en cuartiles, pero resulta que Scopus nunca me muestra un cuartil. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a ver Q1, Q2, Q3 o Q4. En Scopus no pasa eso. En Scopus,
lo que pasa es que vamos a encontrar unos valores porcentuales y estos valores porcentuales nos van a permitir identificar cuál es el cuartil de la revista. ¿Por qué? Porque hay una mala práctica y esa mala práctica es únicamente evaluar la revista por el cuartil. Entonces Scopus quiere ir mucho más allá y que evaluemos la revista mucho más a profundidad. Entonces, esto se divide en porcentajes. ¿Qué es un cuartil? Una cuarta parte de un 100%. Entonces, entre el 99 y el 75% quiere decir que la revista está situada en cuartil número 1. Entre el 74 y el 50% quiere decir que la revista está situada en el cuartil número 2. Entre el 49 y el 25% quiere decir que está situada en el cuartil número 3. Y entre el 24 y el 1% quiere decir que está situada en el cuartil número 4. Entonces, con eso ya empiezo a identificar los siguientes valores, y es que esta revista es cuartil 1, ¿sí? Esta también es cuartil 1, está dentro de este rango porcentual. Esta es cuartil 1, entonces las tres primeras son cuartil 1. Esta es cuartil 3 y esta es cuartil 4, ¿cierto? ¿Por qué Scopus me muestra percentiles y no cuartiles? Porque a través del percentil yo puedo evaluar en qué lugar del cuartil está una revista. Si lo evaluamos simplemente desde el cuartil, estas dos revistas serían iguales, ¿cierto? Pero no es lo mismo ser la número 4 en un área del conocimiento a ser la número 118, ¿cierto? Entonces lo que busca el percentil es hacer una evaluación mucho más exacta, para que esa evaluación a través de cuartiles no se quede de una forma genérica o ambigua, sino que podamos ir evaluando y vamos a ver que esto es una evaluación transversal. No es una evaluación única, sino que es una evaluación transversal, ya que tendremos la posibilidad de evaluar diferentes datos. Entonces, en Scopus no van a encontrar el Q, sino que encuentran es el percentil, y el percentil está ligado a estos rangos porcentuales con los que vamos a definir qué cuartil tiene la revista, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, nosotros podemos llevarnos ya, por ejemplo, aquí este dato y pegarlo a nuestro archivo en Excel, ¿cierto? Entonces, Journal of Cleaner Production tiene un cuartil de 98, vamos a colocarle de una vez el percentil, no vamos a dejarlo en cuartil, sino que de una vez lo vamos a pegar en percentiles. Entonces, voy haciendo ya un análisis comparativo entre las revistas desde lo que publican y desde sus rankings, ¿cierto? Voy llevando unos datos de investigación de esas revistas, Environmental, Sustainability, es esta última, y vamos haciendo un análisis comparativo de cada uno de los títulos de revista. Esta es la segunda en publicación, esta va a ser la revista que evaluemos, y esta, trimestre económico. Entonces, aquí ya tenemos los cuartiles de las revistas con sus respectivos rankings. Vamos a evaluar esta, que es 756 entre 1243 revistas que hay en sociología. ¿Sí? Mande. Deja eso, creo que vamos a hacer nada. Bueno. Entonces, vamos a llevar su ranking. Le recomiendo mucho, ya hemos tenido que parar 2 veces por los micrófonos abiertos. Vamos a llevar el ranking, donde vamos a pegar ese ranking de esta revista que estamos evaluando, que es esta. El ranking está por acá. Y su área temática en la que publica, o una de las áreas temáticas, porque hay revistas que pueden tener más de un área. Vamos a ver si es el caso de esta revista económica política. Es sociología y ciencias políticas, ¿cierto? Entonces, esa es su área del conocimiento. Listo. Entonces, vamos a entrar a la revista dentro de Scopus, dando clic sobre su título. Listo. Y al dar clic sobre el título, vamos a identificar los siguientes datos. Entonces, el publisher, el editor, es Centro de Economía Política. Esa es la organización que es editora de la revista. Vamos a llevarnos de una vez ese dato. Esto es un editor pues que ya podemos ir y buscarlo en la web, o en ocasiones, no siempre, Scopus me dice ve a la página de la revista. No, no está. Aquí a veces aparece la opción de ver la página de la revista. En la parte inferior vamos a encontrar la fórmula de la métrica.
Entonces hablábamos que ese top 5 de revistas que pegamos tenían una fórmula, y esa fórmula es esta que tenemos en pantalla. El número de citas recibidas dentro de Scopus, siempre que estemos hablando de citas, estamos hablando de citas recibidas por los documentos indexados dentro de Scopus, número de citas recibidas en este rango temporal por documentos en Scopus, versus el número de documentos publicados en el mismo rango temporal. Aquí vale la pena resaltar que la métrica proviene únicamente en lo que refiere al denominador, al número de documentos, proviene de artículos de investigación o documentos de investigación. Es decir, una editorial que hace parte de los documentos de una revista no se tiene en la cuenta a la hora de evaluar la métrica. ¿Listo? Entonces, la métrica proviene de esta relación citas versus documentos. Esta división nos va a dar este puntaje, 0.6. El puntaje va a ubicar la revista en el lugar número 756 entre 1200 revistas en esta área del conocimiento. Pero además de eso la está ubicando en otras áreas del conocimiento, ¿no? Entonces, en relaciones internacionales ocupa el número 329 entre 529 revistas, también teniendo un cuartil número 3, y en economía, econometría y finanzas ocupa el lugar número 151 entre 228, también teniendo un cuartil número 3, de acuerdo a esos percentiles. Entonces, esta puede ser el área del conocimiento que a nosotros nos interese, ¿no? El área del conocimiento de la economía y la econometría que ha publicado esta revista. ¿Listo? Entonces empiezo a identificar que está ligada a mi tema, ¿cierto? Por el área del conocimiento y que ocupa el cuartil número 3 en esa área, gracias a este dato. Entonces vemos que es un dato que depende de otro, ¿cierto? Uno tras otro. La mala práctica, que es muy habitual, es solamente evaluar el cuartil de la revista. Pero debemos entender que detrás del cuartil hay una serie de datos que se deben tener en cuenta si queremos evaluar a profundidad una revista. Se debe tener en cuenta el área del conocimiento o las áreas del conocimiento en las que publican. ¿Por qué? Porque estas áreas inciden en el cuartil. ¿Por qué? Porque a partir de la métrica tenemos un ranking y ese ranking nos va a ubicar en un sitio. Ese ranking después se dividirá en 4 partes donde veo el cuartil de la revista, ¿cierto? También vamos a poder identificar el Sitescore Rank and Trend aquí en la parte superior, donde yo puedo ver el crecimiento o el decrecimiento de la revista en ranking y en cuartil. Vamos a dar clic allí y vamos a escoger aquí donde dice In Category, la categoría que en este caso nos interesa es la economía, ver cómo ha crecido o decrecido de acuerdo a ese puntaje. Entonces yo veo que en lo que refiere a la economía, en el botón rojo, en la línea de color rojo, identifico que el percentil ha ido descendiendo, es decir, hay revistas que tienen mejores percentiles y que han crecido en percentiles respecto a esta. Y en cuanto a la métrica, sí vemos que ha tenido un crecimiento, pero el percentil no se ve reflejado, es decir, que hay revistas que crecen más en puntaje que esta. Y aquí ya evalúo el ranking completo de todas las revistas en su área del conocimiento. Entonces ya sé que la mejor revista en economía en general es American Economic Journal Applied Economics, y así empiezo a identificar los diversos títulos con los percentiles más altos y con una métrica completamente diferente, 9.1. En cambio, la métrica de esta revista es 0.6. Y a todas se les evalúa igual, el mismo rango temporal, tanto en documentos como en citas, y evaluando únicamente publicaciones académicas. ¿Listo? Entonces, esa es la parte del cuartil que tiene las revistas en Scopus. Aquí en este archivo olvidé colocar que podemos evaluar si hay autores del Ecuador que hayan publicado en esta revista. Que eso también nos lo va a dar Scopus. ¿Listo? Entonces ya tenemos allí unas características establecidas de la evaluación de las revistas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a evaluar la revista desde lo que publica. Ver todos sus documentos. ¿Listo? Todas las revistas que tiene Scopus tienen este botón de ver todos sus documentos. Y allí vamos a identificar el 100% de los documentos que ha publicado esta revista seriada. Entonces, dentro de esos documentos vamos a poder filtrar. Si ustedes se fijan, esta es la misma estructura
de la página de la búsqueda inicial, ¿cierto? Cuando creamos esa ecuación de búsqueda y después filtramos por áreas del conocimiento, por años, por países y demás, es la misma estructura, ¿cierto? En cuanto a la estructura de la página o el esqueleto web. Entonces, allí ya tenemos los 590 documentos que ha publicado esta revista. Esta es su identificación dentro de Scopus. Y aquí ya los tenemos establecidos. Entonces, vamos a poder ir seleccionando los filtros para ir evaluando la información que tenemos que llenar en nuestro Excel. Por ejemplo, a mí me interesa saber en qué idioma publica, ¿cierto? Entonces, voy a ir a buscar en los filtros. El último de todos los filtros es el que me muestra en qué idiomas publica. Entonces publica en portugués, en inglés y tiene 3 documentos en español. Es decir, mayormente publica en portugués y en inglés, ¿cierto? Entonces identifico los idiomas en los que publica, los copio y los llevo a mi matriz para ir evaluando. Entonces ya puede ser criterios de carácter cualitativo que podemos tener en la cuenta para ir comparando publicaciones seriadas, ¿no? Entonces está publicando en inglés y en portugués. Vamos a ver si hay autores del Ecuador que ya han publicado en esta revista. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por el mismo filtro de países que utilizamos para filtrar por países latinoamericanos, vamos a verlos todos y vamos a identificar si hay autores del Ecuador que publiquen acá. Entonces tenemos a Venezuela, bueno, empecemos por orden. Estonia, Canadá, no. Por alfabético, a ver, por la E. No lo vi así. No sé si me falló la vista, no hay. Entonces, si nosotros publicamos en esta revista, seríamos el primer autor del Ecuador en publicar en ella, ¿cierto? Ya lo tenemos establecido, ya hicimos la evaluación. Nadie más en el país ha publicado en esta revista. Voy llenándome de más datos que al final me van a permitir tomar decisiones. ¿Listo? Y vamos a evaluar el índice H de la revista para hablar un poco de lo que es el índice H. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para ver su índice H? Es muy sencillo. Vamos a ir a la parte superior y vamos a escoger todos los documentos que ha publicado esta revista, ¿cierto? Todos. Allí, al escogerlos todos, vamos a dar clic en donde dice View Citation Overview o ver el resumen de las citas. Entonces damos clic allí y vamos a identificar cuál es el índice H de esa revista. Entonces aquí nos va a llevar a una página dentro de Scopus donde vamos a evaluar los documentos que ha publicado la revista aquí en la parte inferior con el número de citas que ha recibido cada documento año tras año. Entonces el índice H viene aquí establecido y es un índice H de 17. Entonces si nosotros damos clic en ver la gráfica del índice H, nos va a llevar a un plano cartesiano en el que vamos a identificar ese índice H. Entonces ese índice H lo que me está dando es una relación de documentos, ¿cierto? Publicación, producción, versus citas. Eso también está estipulado en el plano cartesiano. Citas versus documentos. El punto de encuentro entre los dos va a ser lo que denominemos índice H. Es decir, al menos 17 documentos publicados por esta revista han recibido 17 citaciones. Eso es lo que me está indicando el índice H. Al menos 17 documentos, es decir, del documento 17 hacia arriba, han recibido 17 citas, ¿cierto? Eso es lo que me está indicando el índice H y eso es aplicable para el autor, para la revista o para la institución. Es exactamente igual. ¿Listo? Entonces, el índice H es una métrica que lo que busca es ponderar una relación entre citas y publicaciones. ¿Listo? Ir ponderando esa información y es una métrica basada 100% en citas y publicación. Entonces, al menos 17 de los 590 documentos que ha publicado esta revista han recibido 17 citaciones. Y aquí vemos que del documento 17 hacia arriba, todos tienen como mínimo 17 citaciones. Entonces, es el punto de encuentro, ya sea desde la tabla o ya sea desde el plano cartesiano, entre los dos ejes donde identificamos el índice H de la revista. ¿Listo?
Existen otras variaciones del índice H, como puede ser el índice H5, que es evaluar su productividad durante los últimos 5 años, que también se puede evaluar dentro de Scopus. ¿Listo? Y demás. Entonces, bueno, ya nos hemos pasado unos minutos. Hasta las 9:40, creo. Entonces, no sé si haya alguna pregunta. Ya vimos en buena parte lo que es Scopus. Dudas, preguntas, inquietudes. No sé si resolvimos preguntas en medio de la sesión. Una pregunta. Sí, cuéntame. En el caso de que dentro de la base de datos de Scopus esté mal asignado el apellido de un autor, por ejemplo, en mi caso, Ajá. está colocado el segundo apellido y no el primero. Entonces, ¿cómo se procede al arreglo o solicitar que se arregle en la base de datos de citas de Scopus? Correcto. Listo. Bueno, digamos que es un proceso largo, pero lo que vamos a hacer es mucho más sencillo. Les voy a compartir a todos nuestro canal de YouTube, ¿cierto? Y en el canal de YouTube, permítanme lo busco por aquí, se los voy a colocar en el chat. Hay una grabación de... perdón, no me tomó el canal, otra vez. Control C, Control V, listo. Entonces ya ahí lo tienen en el chat. En el canal de YouTube, pues la invitación es a que lo suscriban y a que vean toda la información que hay allí. Listo, no solamente respecto a Scopus, sino a herramientas y facetas del ciclo de investigación. Aquí hay un video puntualmente que se llama La importancia del perfil de autor. Vamos a verlo, es que son tantos videos que no sé dónde está. Clinical Key, Open Science, investigación, métricas. Esta, perdón, grabación, aquí se aborda es que no recuerdo exactamente el minuto, pero puede ser por aquí, mira, por aquí, 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 más o menos. Entonces, por aquí se aborda cómo corregir el perfil de autor y la página, digamos que el minuto 55, esta página, que se llama How Do I Correct My Scopus Profile, que bueno, ustedes encuentran el video allí, que se llama el impacto que puede tener el perfil de autor, cómo corregir el perfil. Listo, cuando tenemos ese tipo de errores con la ubicación del nombre. Listo. Entonces aquí está ligado más o menos del minuto 56, puede ser al minuto, a la hora y 5, más o menos, por allí. Vamos a tener más o menos ese tiempo. Entonces se busca a través de la página de Scopus Support. Listo. Bueno, nos pregunta William Robles sobre el código ORCID de investigadores. ¿Qué tan importante es que lo tengan? Demasiado importante, en el sentido que, bueno, ORCID, uno, es una herramienta que les puede ayudar a dar visibilidad a sus investigaciones, ¿cierto? Porque pueden ser encontrados dentro de su plataforma. Entonces, ese primer punto relevante. Segundo punto relevante, el perfil de ORCID se puede vincular al perfil de redes sociales académicas, como por ejemplo la red social académica que tiene Mendeley. Eso es otro punto importantísimo que nos va a permitir el ORCID, vincular la productividad a otras redes sociales académicas, y no solamente Mendeley, creo que hay otras redes que permiten evaluar si está indizada o no el perfil de autor, ¿cierto? En esa otra red social académica donde puedo ligar mi perfil. También podemos trabajar y vincular el perfil de Mendeley al perfil de autor que tengamos en Scopus, y nos ayuda a la normalización. Nosotros muchas veces enviamos, además de la firma, el nombre, dentro del manuscrito, enviamos nuestro ORCID, ¿cierto? Ese número de 16 dígitos. Ese número de 16 dígitos va a hacer que me ayuden a normalizar el perfil dentro de Scopus. ¿Listo? Entonces es de gran utilidad ese código ORCID.
¿Listo? Entonces, lo ideal es tenerlo vinculado, tenerlo actualizado respecto a nuestras publicaciones y respecto al vínculo que hacemos con nuestro perfil dentro de Scopus. ¿Listo? Eso en cuanto al ORCID. Bueno, César Mayorga nos pregunta cómo se puede verificar si una revista sigue incluida en Scopus, por ejemplo, la revista Luna Azul. Tiene que identificar cómo lo hicimos a través del motor de búsqueda de fuentes. Es exactamente el ejercicio que hicimos hoy. Buscar los documentos en fuentes, ¿cierto? Buscando a través del título. Entonces, el título me va a permitir colocar el nombre de esa revista y validar si está indexada o si estuvo indexada dentro de Scopus, ¿cierto? Entonces, colocamos revista Luna Azul y aquí está. Y busquemos a ver qué. Y está incluida dentro de Scopus, cuartil 4 en educación, ¿cierto? 0.1. Entonces sí está incluida dentro de Scopus. Listo. No sé si tengan alguna otra duda, pregunta o inquietud. Bueno, creo que no tenemos más dudas, preguntas o inquietudes. Listo. Entonces, bueno, es importante que recuerden que el certificado, ustedes mismos lo tienen que descargar, se les va a enviar al correo electrónico el paso a paso para que lo descarguen. Por cuestiones de tiempo, para la pregunta de David Terán, no podemos ver cómo trabajar el tema de la financiación y pues no fue un tema que tuvo mucha votación en la selección que hicimos al principio, pero de nuevo, en el canal de YouTube, la ventaja de tener este canal de YouTube y de lo que nos ha dado la pandemia es que hemos podido documentar muchas cosas. Entonces, por ejemplo, uno de los últimos videos se llama Scopus y Mendeley como herramientas para descubrir financiamiento, ¿cierto? Entonces, uno de los últimos videos es justamente ese, identificar Scopus y Mendeley como herramientas para descubrir financiamiento. ¿Listo? Entonces, en el canal de YouTube podrás encontrar una grabación de una sesión completa, 2 horas, hablando del financiamiento, tanto dentro de Scopus como dentro de Mendeley. ¿Listo? Bien, excelente. Bien, entonces, bueno, ya para ir finalizando, entonces les voy a volver a colocar mi correo electrónico para resolver dudas, preguntas o inquietudes. No encuentro aquí la presentación. Permítame que se me cerró el PowerPoint. Listo. PowerPoint. Y bueno, aquí se está reproduciendo el video. Les voy a colocar de nuevo mi correo electrónico para resolver dudas, preguntas o inquietudes que hayan. A todos, mil gracias por su participación. Listo. Espero haya sido una sesión bastante productiva para todos, que nos hayamos llevado muchas preguntas y que las podamos resolver desde la práctica. Estaremos en contacto, como les comentaba al principio, a más tardar el día lunes se les enviará el correo donde van a encontrar la grabación de la sesión. Recuerde que es el correo registro y donde van a encontrar también el paso a paso para que cada uno descargue su constancia. Esto para quienes están interesados, recordando que no es obligatorio. ¿Listo? A todos un excelente fin de semana. Mil gracias por su participación y que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias por compartir. Hasta luego.